Ahí estamos. Ya. Entonces pasemos a ver el ATA 28. Correcto, ¿ya? Con el ATA 28, según el sílabus, a ver, estaríamos, a ver, ¿qué más estaría faltando ver? A ver, según esto, ya, entonces ya entraríamos prácticamente después del ATA 28, estaríamos ya con el ATA 36, 21, que sería pues mañana, ¿correcto? Que sería pues mañana miércoles, ¿no? Claro, mañana miércoles. El jueves seguiríamos viendo el ATA 21, de ahí el ATA 47. Creo que el ATA 47, no sé si ustedes por favor ahí me confirman, ya, si es que le llegó material del ATA 47. De lo contrario, para buscar, ¿ya? Eso ya sería pues el día, a ver, miércoles, jueves ya, pues, ¿no? Jueves ya. Prácticamente, y el jueves también está pues el ATA, perdón, está el examen, ¿ya? Así según lo que les envíen en el WhatsApp del grupo, el jueves entonces estaría programado el tercer examen, ¿ya? Y el viernes ya estaríamos empezando ya con la parte de motor, ¿verdad? El Victor 2500 y el Pivo 1100, prácticamente ya. Estaríamos viéndolo eso ya la próxima semana, prácticamente. La parte de motor, ¿ya? Vamos a ver cómo manejamos esto, ¿ya? Para el último examen, de tal modo de que vamos a ver si es que en el último examen estarían viniendo la parte de motor, correcto, y la parte de 36 neumático y 21. Hay bastantes temas también, vamos a ver cómo lo manejamos, ¿ya? Pero ya sabemos cuáles son los temas que están pendientes, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, veamos entonces, continuemos con la clase. Vamos a ver el data 28. Correcto, señores. Entonces, veamos entonces el data 28, ¿ya? Eh, muy bien, como sabemos, el sistema de combustible prácticamente comprende lo que es la parte del storage, ¿no? O sea, almacenamiento, distribución, correcto, distribución. Ahí pues está la parte de distribución, está lo que es la alimentación pues de combustible para en este caso los motores, el APU, ¿correcto? Entonces vamos a ver aquí el diagrama que vemos es digamos, el depósito de combustible, ¿verdad? Donde se almacena el combustible, ¿verdad? Este diseño es con el que salieron los primeros aviones, pues, ¿no? De la familia 320, los primeros aviones tienen este diseño, tal como vemos aquí, ¿correcto? Estamos hablando, pues, de que como depósitos de combustible están las alas, ¿verdad? Las alas, y en las alas tenemos dos compartimientos, ¿verdad? Donde se almacena el combustible. Uno que es el inner tank y el otro es el outer tank, ¿correcto? A ver, perdón un ratito, ¿eh? Ya está, ahí estamos bien. Ya está, ¿verdad? Y el tanque central. Muy bien, estos tanques de combustible son del tipo integral, ¿no es cierto? Es decir, de que la misma estructura del ala y forma parte del tanque de combustible, ¿correcto? Muy bien. De igual manera, pues en el tanque central, ¿correcto? Son del tipo diseño estructural, como se le llama. ¿A ver? Muy bien. El tipo integral, ¿no? Así se le llama. Estos depósitos de combustible.
Muy bien, capacidad en el outer 691, en el inner 5.436 kilogramos, en el central 6.476 y de igual manera en la otra ala. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos unas intercell transversal que comunican pues el outer tank con el inner tank, ¿verdad? Igualmente en el otro ala están las intercell transversal. Muy bien, tenemos acá en el inner tank, ahí vamos a encontrar las dos bombas booster de combustible, ¿verdad? En cada ala, correcto. Y en el tanque central también tenemos dos bombas boosters, correcto. Y para el APU, como vemos acá, también tiene su propia bomba booster, ¿verdad? Y va a tomar combustible del tanque izquierdo, ¿correcto? Tal como vemos aquí. Entonces acá hay una crossfit valve que separa pues el lado izquierdo del lado derecho, ¿correcto? Entonces aquí, por ejemplo, el combustible, por ejemplo, se consume, ¿verdad? Aquí vemos del ala izquierda, por ejemplo, se usa para alimentar al motor 1 y alimentar al APU, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien. Y el combustible del ala derecha se utiliza para alimentar también, como vemos, al motor número 2. ¿Correcto? En el caso del tanque central, tenemos aquí pues de que las bombas booster van a tomar combustible, ¿no es cierto? Para, en este caso, como vemos, alimentar el motor 1 y la otra bomba booster va también a alimentar el motor 2. ¿Correcto? Muy bien. O sea, aquí estamos hablando de, por ejemplo, alimentación de combustible hacia el APU y los motores. ¿Correcto? Muy bien. Acá también pues podemos se puede dar una situación de alimentación cruzada, ¿verdad? ¿No es cierto? Es decir que, por ejemplo, ambos motores pueden ser alimentados desde un solo tanque, ¿correcto? Eso es gracias a, o a través de quién, de la CrossFit Valve, ¿correcto? Muy bien. Correcto. O en el caso, pues, de que un, un no, sí, principalmente eso, ¿verdad? ¿No? Ambos motores alimentados desde un solo tanque, ¿no es cierto? En el caso, pues, por ejemplo, el motor 2 puede ser alimentado desde el tanque izquierdo, ¿no? Al igual que el motor 1. En fin, eso sería alimentación cruzada. Muy bien, ¿ya? Vamos a continuar aquí. Aquí tenemos las válvulas LP. Estas son las LP valve, ¿verdad? Para cada motor y el APU. Tiene sus válvulas de baja presión. Low press valve. Muy bien. Total de capacidad de combustible en esta configuración. Tanques de ala, tanque central, en total 18.729 kilogramos. ¿No es cierto? Esa sería pues capacidad en full. ¿No es cierto? Completamente, digamos, pues los depósitos de combustible. ¿Cierto? Es la capacidad total. Muy bien, los tanques de combustible son integrados dentro del fuselaje central, ¿no? En el caso de acá, como vemos, ¿no? Del tanque central, y también en el caso de las alas, son del tipo integral, ¿verdad? El tanque integral es parte del Center Wing Box, ¿correcto? Los tanques de alas están divididos, como hemos comentado, en un inner y un outer, para reducir la carga estructural en las alas. ¿Estamos? Hay dos compartimientos, ¿verdad? Un inner y un outer. ¿Correcto? El combustible en el outer no es usado hasta que la carga de combustible en el inner disminuye hasta un low level. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo se consume el combustible? ¿Verdad? El consume, primero es en este eh, caso de las alas, ¿verdad? Se consume primero el inner, ¿verdad? El liner hasta que el combustible llega a un low level. Hay un low level sensor, ¿correcto? Entonces, este combustible de estar, este nivel, ¿no? Este sensor de estar húmedo pasa
a estar seco, entonces eso le avisa a una computadora que es la Fuel Level Sensing Control Unit y esta va a abrir las intercept transfer valve para que el combustible del outer pase hacia el inner, ¿correcto? ¿No? ¿Sí o no? Igualmente en este lado, ¿verdad? El low level, ¿no es cierto? Es el que le va a avisar a la computadora, abre la transfer valve, las intercept transfer valve, el combustible también pasa hacia el inner, ¿no es cierto? Y las intercept transfer valve van a permanecer abiertas, permanecer abiertas, ¿verdad? Todo el vuelo, permanece hasta todo el vuelo, hasta que el avión ya está por mantenimiento, ¿verdad? Y se va a iniciar una recarga de combustible, ¿verdad? Entonces en ese momento lo que hago pues es abrir el panel de recarga de combustible, ¿verdad? Y cuando abro el panel de recarga, estas intercept transfer valve se van a cerrar, se cierran, ¿correcto? Se cierran ahí las intercept transfer valve, correcto, de tal manera de que ahora yo cuando recargue combustible, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a recargar? Primero se va a llenar el combustible, se recarga pues la souter, ¿verdad? ¿No es cierto? Como dice otro combustible en el outer, ¿verdad? Y de ahí pues ya pasa hacia el líder, ¿no? Pasa hacia el líder, ¿correcto? Igualmente en la otra ala, pues, ¿no? Ahí está la refuel, ¿cómo le llaman? La refuel valve, ¿correcto? Comienza a llenar combustible a través de una manifold, ¿verdad? Hacia el outer, una vez que se llena el outer ya comienza a llenar el líder, ¿correcto? ¿No es cierto? Una vez que se llenan las alas, de ser necesario, ya se comienza a abrir la refuel valve del tanque central, ¿correcto? Y se recarga pues el central, ¿no? Entonces, así es como se recarga, ¿no? El outer, el inner y finalmente el tanque central, dependiendo de la cantidad que vayamos a recargar, ¿no es cierto? Sí, eso sería pues la caso de recarga de combustible, en esa secuencia, ¿correcto? Y en el caso de consumo de combustible, ¿no es cierto? Entonces sabemos que primero se consume el tanque central, ¿no es cierto? De ahí pasa el inner, ¿correcto? Se consume hasta cierto nivel, se vacía ahora el outer y se sigue consumiendo el líder, combustible del líder, ¿no? Eso sería el caso de consumo de combustible, ¿ya? Muy bien, muy bien, acá tenemos las dos bombas son de tipo booster, ¿verdad? Como vemos aquí, tanto en los tanques de ala como en el tanque central, ¿correcto? Cuentan pues con sus respectivas bombas de combustible, bombas booster, ¿ya? Están, pues dicho sea de paso, están en la parte más baja están en el collector tank, ¿no es cierto? La parte más baja del inner tank es el collector tank, ¿verdad? Y en ese collector tank están pues las bombas booster, ¿no es cierto? ¿Correcto? En el caso de las alas, ¿correcto? Muy bien. Eh, la bomba del APU, como vemos aquí, eh, acá está, también tiene su propia bomba, pues, ¿no? Muy bien, el combustible, como vemos, es alimentado primero primero es alimentado hacia los motores desde el tanque central, primero desde el tanque central, ¿verdad? Después que el tanque central está vacío, el combustible es alimentado desde los tanques de ala, ¿no? Se alimenta desde los tanques de ala, pues, ¿no? ¿No? Así se sería, pues, con propósito de alimentación de combustible, es en esa secuencia, ¿no? Tanque central, después tanques de ala, ¿correcto? Muy bien, eso sería pues la secuencia para alimentación de combustible, ¿verdad? Muy bien. Dice, como acá menciona, acá no hay una alimentación directa desde el outer hacia los motores, ¿verdad? ¿No? Para eso tenemos unas intercell transfer valve que, como les he explicado, van a abrirse para transferir el combustible hacia el líder, ¿correcto? Muy bien, acá también tenemos las LP valve, ahí están, estas son las LP valve, ¿verdad? Como se dice, están instaladas para suministrar o cortar el combustible hacia el APU y los motores, como vemos aquí. ¿Correcto? Esta válvula cierra cuando dice el motor está apagado, ¿verdad? Motor apagado, entonces esta válvula también cierra. El APU se apaga, esta válvula se cierra, ¿no es cierto? Muy bien. O cuando están abiertas,
están abiertas, es decir, los motores API funcionando, estas válvulas van a cerrar cuando también operemos el fire push button. En caso de fuego, nosotros liberamos el fire push button, correcto, y estas válvulas se van a cerrar, justamente para aislar el motor o el APU. Y lógicamente, cuando eso sucede, el motor se apaga, ¿correcto? El motor se apaga, ¿correcto? Ya se corta el combustible, lógicamente el motor se apaga. ¿Estamos? Muy bien. Ahí hay que tener en cuenta eso también. La crossfit valve, ahí está, ¿no es cierto? Está instalada para conectar o aislar, ¿no? Ambos lados, bueno, izquierda y lado derecho, ¿verdad? Este permite que el motor sea alimentado desde cualquier bomba de combustible, ¿verdad? ¿No es cierto? A través de la crossfit valve podemos alimentar el motor desde cualquier bomba de combustible, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, en tierra, la crossfit valve, ¿no es cierto? Permite pues una transferencia de combustible hasta de tanque a tanque, ¿no es cierto? La válvula está cerrada para operación normal. Muy bien, claro. Cuando los motores están pues funcionando, hablamos de lo que es alimentación cruzada, ¿verdad? A través de la crossfit valve, ¿no es cierto? Pero cuando los motores están apagados y la crossfit valve se abre, entonces es posible hacer una transferencia de combustible, ¿no es cierto? Transferencia de combustible de un tanque hacia otro tanque, ¿verdad? ¿No? De un tanque de ala a un tanque central, o del tanque de central hacia las alas, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Es posible en este caso una transferencia de combus- combustible. Muy bien, entonces el sistema de combustible también alimenta directamente al APU, como vemos, desde el tanque izquierdo, ¿no? Toma combustible desde el tanque izquierdo a través de esta LP valve, ¿no es cierto? Y tiene su propia bomba, como vemos aquí, ¿verdad? Correcto, muy bien. Y la misma situación que hemos hablado, pues, ¿no? Ahí no hay mayor novedad. Muy bien, ahora, en el caso del 321, los 321 desde su diseño, desde producción, correcto, ellos pues, ¿no? Desde producción y ellos contaban con este diseño, diferente pues al diseño que se tenía en ese momento de los 319, 320, 318, pues, ¿no? Con el 321 el diseño cambió, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, acá los tanques de combustible, para ver acá la diferencia, por ejemplo, en los tanques de combustible, los tanques de ala, son un solo compartimiento. Tenemos un solo compartimiento, ¿verdad? En el caso del 321, ¿verdad? Un solo compartimiento. Ya no hay un inner tank, no hay un outer tank, es un solo compartimiento. Sigue siendo también de tipo integral, ¿correcto? Al igual también que el tanque central, son también del tipo integrado, ¿verdad? Como vemos aquí, este, correcto, en esta figura. ¿Qué más? También notar de que en el tanque central, perdón, en los tanques de ala se sigue manteniendo unas bombas booster. Son dos bombas booster por cada tanque de ala, ¿correcto? Muy bien. En este caso, el APU también se sigue alimentando desde el tanque izquierdo, ¿no? Gracias a su propia bomba, ¿correcto? Estamos. En cambio acá también hay algo novedoso en el 321, ¿verdad? Ya que el combustible le dice alimentado o no, el combustible para alimentar los motores, como vemos aquí, es desde el tanque de ala, ¿no es cierto? Eh, correcto, así es. Correcto. Miren, ¿no? Acá también ha cambiado de que ahora el combustible, ¿no? Para los motores, por ejemplo, para el motor 1, el APU, viene del tanque de ala, ¿no es cierto? O sea, ya no hay una alimentación del tanque central directo
hacia, digamos, pues como aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entonces, desde aquí yo puedo alimentar desde el tanque central, ¿no? Directamente hacia el motor, ¿no es cierto? Y va acá, directamente hacia el motor, ¿no es cierto? Es posible entonces. En cambio aquí ya no, ya. El combustible del tanque central va hacia el ala, como vemos aquí, hacia los tanques de ala. ¿A través de quién? De unas pan. Muy bien. Acá están esas pan. Muy bien, entonces aquí el combustible que se alimenta pues para los motores y el APU desde el tanque izquierdo, ¿no? Desde el tanque derecho para el otro motor. Cuando este combustible va disminuyendo, ¿verdad? Este combustible va disminuyendo en el tanque de ala, disminuye hasta un cierto nivel, ya, hasta un cierto nivel, correcto. Entonces, en ese momento se va a sacar combustible del tanque central. ¿Hacia dónde? Hacia el tanque de ala, ¿verdad? Hacia el tanque de ala. Correcto. Una vez de que el combustible empieza a subir y alcanza un cierto nivel, entonces ya el combustible se detiene. Ya no hay más transferencia del tanque central al ala, ¿verdad? Eso es posible gracias a que hay una transferval. En el tanque central, como vemos, están las transferval y están las jet pans, ¿correcto? Entonces estas transferval van a operar de acuerdo al nivel de combustible, ¿verdad? Hay una computadora ahí, pues, ¿no? Que más adelante la vamos a ver, que está monitoreando el nivel de combustible en los tanques de ala, ¿correcto? Entonces, cuando el nivel de combustible cae, ¿no? Debajo de cierto nivel, ¿no? La computadora lo detecta, ¿no es cierto? Y manda a abrir las transferval, ¿correcto? Cuando abre esta transferval, hay una línea ahí que conecta la salida de las bombas booster, ¿verdad? Vamos a tener pues este combustible, ¿no? Que sale acá de las bombas booster, ¿verdad? Sí, es combustible de alta presión, ¿verdad? Pero bajo volumen, ¿no? Que va a llegar hacia dónde? Hacia las jet pans, ¿correcto? Estas jet pans están en la parte, digamos, en la parte de abajo del tanque central, ¿correcto? De tal manera de que este combustible de alta presión y bajo volumen va a llegar acá a la jet pan. Internamente en la jet pan lo que se hace es acelerar, ¿verdad? Acelerar este combustible, se va a acelerar, ¿verdad? Y se va a crear en este caso una succión, ¿verdad? De tal manera de que vamos a tener combustible de alta velocidad, digámoslo así, correcto, alto volumen, pero baja presión. Entonces lo que hace, por la forma que tiene la jet pan, se va a incrementar la presión, ¿verdad? De tal forma que aquí vamos a tener ya alta presión y alto volumen, ¿correcto? ¿Y eso va hacia dónde? Hacia los tanques de ala, ¿no? Con el tanque de ala aquí y por aquí va hacia el otro tanque. Entonces se empieza a subir el nivel de combustible, llega hasta cierto nivel, ¿correcto? Y la computadora manda a cerrar la transfer ¿correcto? Y así está, ¿no? Así está operando este sistema, ¿correcto? En este caso se saca el combustible, ¿verdad? De acuerdo a una lógica que hay ahí, ¿verdad? Para controlar estas transfer valve. ¿Estamos? Muy bien. Si nosotros miramos también otra diferencia notable aquí en el A321 es que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, este tiene 18.605 de capacidad de combustible en el A321, ¿verdad? Es la misma ala, ¿no es cierto? Que en este caso que el 319, 320. Este tiene 18.729. O sea, incluso tiene más combustible, puede llevar más combustible, ¿no? O sea, ¿cuánto? 100 kilos, creo que más, ¿no? Sí, más o menos. No, porque aquí, en este caso, se consigue, pues, llenar todos los compartimientos, ¿verdad? El inner y el outer, ¿verdad? ¿No? Por eso es de que hay una diferencia ahí de unos cuantos kilos, ¿verdad? Con respecto al 321, pues, ¿no?
600, el otro 700, casi 100 kilos, ¿no? Y 100 kilos, pues más que todo, sí es la misma ala, ¿no? La única es que en el caso anterior, este, ¿cómo se llama? Se consigue, pues, llenar plenamente los compartimientos, ¿ya? Incluso el outer también, ¿estamos? ¿No? A diferencia que acá no se consigue llenar completamente todo el compartimento del ala, ¿no? Por eso es la diferencia de más o menos 100 kilos por ahí, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos con esto entonces, ¿ya? Eh, ¿Qué más? A ver, por ejemplo, aquí. Muy bien, ¿no es cierto? Y la misma figura, ¿verdad? A través de la CrossFit Ball, ya sabemos que se puede, pues, alimentar, ambos motores desde un tanque, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o se puede alimentar un motor desde ambos tanques también, ¿correcto? Eso es gracias, pues, aquí al CrossFit Ball. Eso es, pues, en el caso de una alimentación cruzada, ¿no? Bajo ciertas situaciones, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, bajo ciertas situaciones, pues, sea de acuerdo a un procedimiento, pues, ¿no? Es posible, usar la alimentación cruzada, ¿no es cierto? Muy bien, o en tierra, como sabemos, con los motores apagados, ya sabemos que es posible. Entonces, una transferencia de combustible, ¿no? También gracias a la CrossFit Valve, ¿no? De un tanque hacia otro tanque. Muy bien. Eh, muy bien. Muy bien. Control, a ver, indicaciones. Muy bien, acá también, pues, lógicamente, digamos, el diseño, pues, de lo que es el combustible, ¿verdad? Ha cambiado, entonces también el panel se ha modificado, ¿correcto? Por ejemplo, el panel que vemos aquí es del 319, 318, 320, ¿verdad? Aquí, principalmente en el tanque central, pues, ¿no? Tanque central, tenemos aquí los botones que son las bombas y el botón del selector de modo, ¿no? Automático manual, pero de las bombas, ¿correcto? En el caso del 321, en el tanque central tenemos aquí estos botones que son de las transfer valve, ¿ya? Y este es el selector de modo también de la transfer valve, ¿ya? Para resaltar esa parte. Muy bien. Muy bien. Ya estamos, ¿correcto? Bueno, eh, entonces en el tanque central tenemos, pues, ¿no? Por ejemplo, en los 318, 19, 20, las bombas booster tienen una lógica para operación automática, ¿correcto? O también se les puede operar manualmente, ¿correcto? ¿No? En el caso del 321, esa lógica es para controlar las transfer valve, ¿verdad? O también en forma manual se puede operar con este botoncito, ¿verdad? Se lo pone manual y de ahí, pues, si uno quiere, lo puede cerrar, ¿no? Poniéndolo a off, en fin. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. A ver, indicaciones en ICANN. Ahí está. En la página de combustible. Bueno, pues tener en cuenta de que aquí este símbolo son de las transfer, perdón, de las bombas booster, del- del- de las alas del tanque central. Correcto, ese es el símbolo. ¿Ya? Bueno, ahí están los otros símbolos, pues, ¿no? Las LP-VAL, la CrossFit-VAL, la cata cerrada, ¿verdad? Y aquí está, pues, la bomba del APU, este triangulito, ¿verdad? ¿No es cierto? Y los compartimientos como el loader, el liner, el tanque central, ¿verdad? La capacidad de combustible del loader es 700 kilogramos, es la capacidad total, lo que puede entrar, ¿verdad? En el loader, como podemos ver aquí, ¿ya? Tenemos también aquí lo que es el fuel on board, aquí, ese es el total de combustible, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Como ejemplo.
tiene 14.260 kilogramos. ¿Ya? Muy bien. Eh, y aquí es la del 321. Esta es el 321, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿qué cosa notamos? Este es el símbolo de las transfer valve. Están las válvulas abiertas aquí, están en verde, ¿verdad? Y en línea, ¿verdad? Están en línea, entonces, ¿cómo están las válvulas? Abiertas, ¿verdad? Y esta flechita que vemos aquí significa que se está transfiriendo combustible hacia él, hacia las alas, ¿verdad? Esta de acá, hacia la ala izquierda, como vemos, transfiriendo combustible hacia la ala derecha acá, por ejemplo, ¿correcto? ¿Sí? ¿A través de quién? De las jack pans, ¿correcto? Muy bien, acá en las alas igual, esas son las bombas de combustible, tipo booster, ¿verdad? ¿No? Estamos. Bueno, lo demás ya lo hemos visto, ¿verdad? Y el fuel usage, este fuel usage sí es el mismo, ¿verdad? El fuel usage, ahí tenemos el combustible, pues, bueno, usado, ¿ya? Muy bien, ese es para anotar esto acá en esta parte. Muy bien, muy bien. Como vemos, pues siempre el combustible hacia los motores, ¿verdad? En el caso del 321, es desde los tanques de alas hacia los motores, ¿verdad? ¿No es cierto? Tanque de alas hacia los motores, ¿correcto? Sí, estamos aquí, ¿verdad? Ya no se alimenta pues del central hacia los motores, ¿no? Como en el caso aquí, ¿no? 318, 319, 320, ¿no es cierto? Se alimenta del central hacia los motores, acá ya no, ya. En el 321 ya no. Siempre del tanque central es hacia las alas, ¿correcto? Y de las alas hacia los motores, por ejemplo. Muy bien. A ver, acá está el panel de refuel, de fuel panel, ¿no es cierto? Esto también pues ya, digamos que el refuel de fuel panel, tenemos pues una recarga automática o manual, ¿verdad? También tenemos acá un high level test, también podemos hacer el defueling, podemos hacer también transferencia de combustible, ¿verdad? O una recarga en baterías, ¿verdad? Esto es a través de este refuel, de fuel panel, ¿correcto? Entonces, una vez que nosotros pues abrimos el panel de recarga, ya sabemos qué pasa con la transferval, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dicho sea de paso, aquí hay un proximity sensor, un proximity switch, ¿ya? Un proximity switch que avisa pues cuando, en el momento que uno abre la puerta, ¿verdad? Este proximity switch, ¿no es cierto? Esa señal de proximity switch se utiliza entre otras cosas, por ejemplo, para energizar el panel, para permitir que se energice el panel, ¿verdad? Y también, por ejemplo, para cerrar las transferval ¿no es cierto? Las de tercer transferval, ¿correcto? Muy bien. Entonces, como vemos aquí, se energiza el panel. Acá está, pues, para hacer el test, ¿verdad? Acá hay un test de luces, aquí. Este es el test, que es el high level test, ¿correcto? Entonces, cuando se está recargando y el sensor alcanza el high level, ¿correcto? Cuando el combustible alcanza el high level sensor, ¿verdad? Esta lucecita se debe prender, ¿verdad? De forma similar en el tanque central y en el otro ala, ¿verdad? Entonces, por eso es de que antes de iniciar la recarga, tenemos que hacer el test, ¿cierto? Con este switch, hacemos el test, se deben de prender estas lucecitas, ¿ya? Es, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Muy bien, entonces, si vamos a hacer una recarga automática o manual, lo que normalmente se hace es una recarga automática, ¿verdad? Nosotros pues anotamos cuánto es el valor actual, es el remanente de combustible, ¿verdad? Y aquí seteamos con digamos, este switch, ¿verdad? Pueda incrementar o disminuir, ¿no? Para setear la cantidad, ¿correcto? Muy bien, si es una recarga automática, no simplemente pongo este switch en la posición de refuel con el valor selectado, ¿correcto? Lógicamente, antes de que inicie la recarga, tengo que pedirle pues al operador de la cisterna, ¿no es cierto? O el hidrante, pues como sea, ¿no? Pedirle pues la prueba
de agua, ¿no? Que tenga ahí la prueba de agua, tengo que también como mantenimiento, tengo que verificar de que el camión cisterna esté en buenas condiciones, pues, ¿no? Esté en buenas condiciones, ¿verdad? No tenga ningún tipo de fuego de combustible, que no tenga nada, pues, que pueda peligrar la operación de recarga, ¿no es cierto? Tenga sus debidos extintores de fuego, ¿no? Entonces esas cosas, si es que la manguera también esté en buen uso, correcto, esté en buena condición, perdón, la manguera que se va a utilizar para recargar de combustible el avión, tiene que estar en buena condición, ¿verdad? Si uno ve alguna cuestión así anormal, ¿no? Inmediatamente tiene que pedirle al operador pues de la cisterna o del hidrante, ¿verdad? Que vea cómo arregla ese problema, ¿verdad? Que podría peligrar pues la recarga de combustible, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ya pues, ¿no? O sea, verifico que entre pues una cierta cantidad de combustible, ¿no? Lógicamente hemos puesto el selector acá refuel, ¿verdad? Y bueno, ya el operador conectó la manguera, ¿verdad? Y debe entrar una cierta cantidad y de esa cantidad de combustible que está entrando, tiene que tomarle la prueba de agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Normalmente pues este combustible que entra al tanque también va a llenar un reservorio, ¿verdad? Digamos, un recipiente, digámoslo así, de vidrio, ¿no? Que tiene el propio camión, ¿correcto? Que es el combustible que está entrando al avión, ¿verdad? Ese recipiente tiene que estar vacío, ¿verdad? No tiene que haber nada. Antes de iniciar la recarga, ese recipiente tiene que estar vacío. Entonces, cuando empieza a entrar el combustible, entonces también ese recipiente se va llenando, ¿verdad? Se va llenando ahí, y de ese recipiente tiene que tomar la muestra de combustible. Tomar la muestra ahí con ¿cómo se llama? La prueba para hacerle la prueba de agua, ¿no? ¿No? Creo que emplean una pastillita, en otros casos emplean un reactivo, ¿no? No sé, en caso allá en Chile, ¿qué usan para la prueba de agua? ¿Utilizan la pastillita o un reactivo? Caballeros, ¿me escuchan? Un reactivo, profesor. Es un reactivo, ¿verdad? Ah, ya ves. Ese depende del lugar, ¿no? Por ejemplo, acá utilizan una pastilla con una jeringa, ¿verdad? Succionan el combustible ahí con la pastilla en la jeringa, ¿verdad? Y si cambia de color, pues es porque está contaminado, ¿verdad? ¿No es cierto? Tiene agua. Entonces, ya pues no puede recargarse en esa condición, ¿verdad? ¿No? Pero eso se tiene que hacer, pues, al inicio de la recarga, ¿no? ¿No? Si uno tiene que, como técnico, estar ahí al momento que se hace la prueba, ¿no? Hay que verificar, ¿no? Ya, ok, está bien, correcto, no tiene agua, entonces continúe su recarga, ¿no? No hay problema. Estamos, eso es lo que normalmente se hace, ¿no es cierto? Muy bien, también pues la cantidad de PCI, ¿verdad? Que debe estar entrando combustible, también eso está normalizado, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso también tiene que verificar ahí que la presión de recarga de combustible, ¿verdad? Del camión sea pues, creo que 50, ¿no? No recuerdo exactamente cuántos PCI son. Incluso debajo del ala también viene pintado cuánto debe ser la presión de recarga, ¿no? Ahí está, en algunos casos lo pintan ahí debajo del ala cuánto es esa presión de combustible, ¿no? De recarga. Muy bien, a ver, cuando quiero hacer pues transferencia de combustible también, ¿no es cierto? Tengo que operar aquí y hacer un procedimiento, ¿verdad? ¿No es cierto? Si es necesario hacer una transferencia. También la opción de recarga con solo baterías, ¿verdad? ¿No es cierto? Si es que el camión cisterna, ¿verdad? Este, ya es hora de recargar y, por ejemplo, el APU está diferido, pues, ¿no? Y no tenemos una planta eléctrica, pero ya el camión de recarga está ahí. Entonces, ¿podemos recargar de combustible el avión con solo baterías? Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Nosotros tenemos para ese propósito, por ejemplo, este switch, que es el baterión, ¿verdad? Este switch aquí, que está baterión, ¿no? Primeramente acá, pues, abrimos el panel de recarga, se va a iluminar, ¿no es cierto? Aquí, este panel, sí, correcto, se ilumina. Y con este switch de acá, el battery power, tengo que haber selectado acá pues la cantidad, ¿no? Yo selecto aquí la cantidad, cuánto es lo que voy a recargar, ¿verdad?
y pongo aquí el selector a refuel, correcto, y pongo el battery power en on, ¿no? O sea, normalmente yo selecto la cantidad, pongo el battery power en on, correcto, el battery power en on, y si no me equivoco, ahí es cuando se ilumina el panel, correcto. Ahora acá hay un time delay, como acá se está usando la batería, ¿verdad? Hay un tiempo de 10 minutos, ¿correcto? Entonces, si en 10 minutos yo no inicio la recarga, este, este, el sistema se desenergiza, ¿no? Para evitar que se descargue, pues lógicamente la batería, ¿correcto? Ahora, si yo dentro de los 10 minutos yo coloco este switch a la posición de refuel, correcto, entonces el panel va a seguir alimentado. Siguen los 10 minutos, pasan los 10 minutos, pues este sigue alimentado, ¿correcto? ¿Sí? Porque se entiende ya de que ya inicié la recarga, ya, pues, ¿no? Ya inicié la recarga, ¿correcto? Entonces, la idea es de que cuando ya usted está todo listo, o sea, ya está el camión, la cisterna, ya está la manguera conectada, ya está listo para iniciar la recarga, entonces en ese momento yo coloco refuel on, ¿correcto? Y coloco el switch a refuel, ¿correcto? Entonces ahí no hay ningún problema. El tiempo que me va a demorar la recarga, ¿verdad? Las baterías van a tener suficiente capacidad para alimentar, pues, ¿no? Todo el tiempo que demore la recarga, ¿correcto? ¿No? Pero el problema es de que si usted coloca esto on y coloca el refuel y todavía el camión va a demorar, ¿no? No sé, ni siquiera conectado, ni siquiera está entrando. O sea, van a pasar 10, 11, el sistema no se va a cortar, ojo. O sea, usted puede correr el riesgo de que la batería se descargue, ¿correcto? Por eso lo recomendable es, ¿verdad? Ponga ya este switch a on para que se ilumine el panel. Pero este switch de acá, refuel, no lo ponga si no es hasta que ya esté todo listo. Hasta que ya esté todo listo para que entre el combustible, ¿verdad? Estamos. ¿Sí? Si usted lo pone antes, ojo, las baterías se las puede recargar. ¿Por qué? Porque si usted lo deja en off, está bien, ¿verdad? Cosa de que si es que se demora mucho al inicio de la recarga, el sistema se va a proteger, se va a abrir, ¿correcto? Las baterías se van a abrir, ya sea, se va a cortar la alimentación para evitar que se descargue, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reseteamos de vuelta, cerramos el panel, ¿no? Y volvemos a intentar de vuelta una recarga. Pero ya no se me descargó la batería, ¿ya? Ese es el cuidado que hay que tener aquí, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Es en el caso, pues, de que hay una necesidad de una recarga de combustible por batería, ¿verdad? Que es poco usual, ¿no? Porque normalmente, pues, tenemos la planta eléctrica, ¿verdad? Incluso, ¿no? Teniendo la planta eléctrica, ponemos ground service, ¿correcto? Y en ground service, pues, ya no hay problema, pues, ¿no? ¿No es cierto? Ahí no hay problema, pues, en ground service, no estoy utilizando la batería, estoy utilizando ground service, ¿correcto? Entonces ahí, pues, no hay problema, el tiempo que me demore, ¿verdad? Con la recarga, no hay ningún problema de descarga de batería, nada de eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero en el caso, pues, de que tengamos una situación de solo batería, ahí sí hay que tener cuidado, porque se nos puede descargar. Hay que saber operar bien estos switches, ¿ya? Como les acabo de explicar hace un ratito. Muy bien, caballeros, ¿ya? Esa es, bueno, la recomendación. Estas son las refill valve, correcto. Este es como vemos acá debajo del ala. Acá está justo lo que les decía, ¿verdad? 50 PSI. Hay que verificar qué es la presión con la cual está entrando el combustible, que es la que tiene seteado pues el camión cisterna, ¿verdad? ¿Vamos? Muy bien. Como vemos aquí, ahí está la refill valve, correcto. Cada refill valve está equipada con un manual plunger, que es ¿verdad? Para operar la válvula en caso de una falla eléctrica. Si la válvula tiene una falla eléctrica, es decir, la solenoid valve está dañada, no está operativa, correcto, todavía es posible abrir la válvula, sí, a través de este manual plunger, ¿no? Tengo que mantener presionado aquí esta manual plunger para que la válvula esté abierta, ¿no? Y pueda entrar combustible, ¿no? La refuel valve. Se va a abrir y entra combustible, ¿verdad? Esto es tanto pues para la refuel valve del tanque de a la izquierda, el tanque central también tiene su refuel valve, tiene su manual plunger y igualmente, ¿no? En la otra ala también está la otra refuel valve. Muy bien.
Muy bien. Y aquí ya tenemos, eh, pues bueno, esto es del sistema de combustible, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo de que tenemos las computadoras del sistema de combustible, que están la Fuel Level Sensing Control Unit, tenemos dos y una Fuel Quantity Indicator Computer, ¿verdad? Ahí estás. Por ejemplo, la FQIC tiene dos canales, ¿verdad? ¿No? Justamente esta computadora se usa para calcular lo que es la masa del combustible, ¿no es cierto? Para poder tener la indicación de cantidad de combustible. Eso también va a controlar la recarga automática y monitorea el sistema por medio de varias interfaces, ¿ya? Eso es lo que hace la FQIC, ¿correcto? Él va a calcular la masa del combustible, ¿verdad? Se utiliza para lo que es la indicación, como vemos, y monitorea el sistema. Y las dos computadoras, la Fuel Sensing Control Unit, también instaladas en el compartimiento de aviónico, envían la señal de nivel de combustible hacia la computadora, hacia la FQIC, ¿verdad? Y también, ¿no? Y para varios otros sistemas y para varios, como dice acá, circuitos y sistemas del avión, ¿no? Por ejemplo, se encarga de monitorear, por ejemplo, los sensores de temperatura, los sensores de nivel, los sensores de, por ejemplo, de flujo, de overflow, ¿no? En fin, los sensores que están en los tanques son monitoreados por esto. También esta Fuel Level, por ejemplo, se encarga de controlar, por ejemplo, las de Intercept Transverbal, por ejemplo, ¿no es cierto? También estas, este, se utilizan para el control por ejemplo, de las transverbal del tanque central, en el caso del 321, por ejemplo, ¿no? Para la operación automática, por ejemplo, de la bomba de combustible, ¿verdad? Del tanque central, ¿verdad? En el caso del 319, 320, ¿verdad? Se usa esta computadora. Y también, ¿no? Para el control de las transverbal del tanque central en el 321, también se utiliza estas computadoras. Porque estas están monitoreando todos los sensores de los tanques de ala, como son de nivel, de cantidad, de temperatura, que son parte de la lógica que se usa para el control de las bombas o de las transverbal en el tanque central. Muy bien. Y así pues, ¿verdad? Como ya sabemos, pues estas computadoras tienen su propio byte, correcto, que es usado para el CSDF, ¿verdad? Muy bien, muy bien, ahí está pues su interfase con el. Muy bien, aquí también notamos los paneles de recarga, ahí está. Eh, Como vemos, esto es opcional, ¿verdad? El tener el panel de recarga, por ejemplo, debajo del ala, es opcional, ¿ya? Lo que normalmente se tiene es el panel de recarga que está pues en este lado, ¿verdad? Debajo del ala, en esta parte del fairing, es donde encontramos el panel, ¿verdad? Lo que está acá es opcional, ¿correcto? Muy bien, en el cockpit también, ojo, hay algunas aeronaves, y también es opcional, que cuentan con un panel de recarga, ¿verdad? En el cockpit, tal como podemos ver acá. Este tiene prioridad sobre el panel de exterior, ¿verdad? Tiene prioridad sobre el panel exterior, ¿correcto? ¿No? Del que está acá o el que está debajo del ala. Tiene prioridad este de aquí, ¿verdad? El avión puede ser instalado, bueno, con tanques adicionales, ¿verdad? Como vemos aquí. Esto es opcional, ¿verdad? Y que están instalados en el compartimento de cargo, para lógicamente aumentar la autonomía, el alcance de la aeronave, ¿correcto? Eso es opcional. ¿Estamos? Muy bien. Eh, Como hemos dicho, este panel de recarga tiene prioridad sobre el panel externo,
¿ya? De tal manera de que cuando se esté usando este panel, ¿ya? Y el técnico de mantenimiento vaya y abra el panel de recarga de combustible del exterior, ¿verdad? Y se va a dar cuenta de que está inhibido, no responde ese panel. ¿Qué es lo que van a ver en ese panel? Que se va a iluminar la lamparita del cockpit, o sea, esto, en este, por acá creo que lo vimos, ¿o no? Acá, ¿no es cierto? Este panel, cuando abrimos, correcto, este panel está inhibido y se va a iluminar acá el cockpit. ¿Eso qué significa? De que se está usando el panel de cockpit, ¿ya? Por eso es de que este de acá está inhibido, ¿correcto? Este es como un aviso, ¿correcto? Muy bien. Y así pues, ¿no? Es lo que dice en esta parte. ¿Correcto? Entonces la tripulación del copy puede iniciar la recarga y detener la recarga, ¿no? Desde el mismo copy. ¿Correcto? Muy bien. Hay que tener en cuenta esto. Muy bien. Esto del tanque auxiliar, por ejemplo, en los 321, ¿verdad? Es donde se ve, digámoslo así, que se utiliza este tanque auxiliar para justamente mejorar la autonomía, pues, ¿no? El alcance del 321, ¿correcto? Por ejemplo, a partir del raya 200 es que se viene utilizando, en el caso de los 321, este tanque auxiliar, ¿no es cierto? Puede llevar uno, puede llevar dos incluso, dos, ¿ya? O en el caso de los, en fin, otros modelos pueden también contar con estos tanques auxiliares. Estos tanques auxiliares, como vemos aquí, ocupan parte del espacio de la bodega posterior, ¿verdad? Estos tanques auxiliares son del tipo bladder, ¿ya? O sea, no son integrales, ¿correcto? Y ocupan parte del espacio de la bodega posterior. Por eso es que los 321, al momento de recargar, al momento de cargar el equipaje de la bodega posterior, se tiene mucho cuidado de no golpear la pared, ¿no? Porque justamente ahí está el depósito donde está el tanque auxiliar, ¿verdad? El espacio donde se ubica el tanque auxiliar, ¿ya? Muy bien, muy bien, todos los cuidados que hay que tener cuando se va a realizar una operación de recarga, ¿ya? De recarga, todos los cuidados, pues, ¿no? Ustedes saben ya los safety precaution, ¿verdad? Todo trabajo que se vaya a hacer en el sistema de combustible, ¿verdad? Uno tiene que seguir todas las safety precaution, ¿verdad? Que están siempre en el AMM, ¿correcto? Correcto, es decir, hay que obedecer todos los procedimientos de seguridad del manual de mantenimiento, como son los warnings, los cautions, ¿verdad? Todo eso. Por ejemplo, no, como se dice acá, por ejemplo, bueno, no en este caso, no tener cuidado pues que el combustible pues vaya a tocar sus ojos, sus manos, en fin, ¿no? Alguna parte de su cuerpo, porque esto es como se dice aquí, es venenoso, dice, ¿no? ¿Correcto? Tener cuidado pues con esto, ¿ya? Use solventes, agentes de limpieza, sellantes o otro material, solo con una buena ventilación en el área de trabajo. Use, bueno, ¿no? Ropa de protección para prevenir que el personal se vaya a contaminar, ¿no? Y también pues se vaya a formar la electricidad estática. Por eso es que una vez cuando se toque trabajar en el sistema de combustible, ¿verdad? Vamos a estar en contacto ahí con el vapor de combustible o con el propio combustible, siempre hay que tener la ropa adecuada, ¿verdad? Que nos proteja y también pues que esté libre de estática, ¿no? ¿No? Antiestático sería, ¿verdad? Una ropa adecuada, ¿eh? Muy bien.
Lógicamente que en el sistema de combustible está prohibido, pues, ¿no? Lo que está el uso de celulares, cámaras fotográficas, ¿no? Con mucho mayor razón, pues, fumar, ¿no? En lugares que están prohibidos, pues, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, y debe de tener su apropiado extintor de combustible, ¿correcto? ¿Sí? En el área donde se va a trabajar, en el sistema de combustible, ¿verdad? No transmita, dice, con el sistema de HIF mientras esté recargando. Lesiones a las personas o fuego pueden resultar. Eso lo vimos en la parte de comunicaciones, ¿verdad? ¿Sí? El uso de la comunicación en HIF, dice aquí, ¿no? También el radar, ¿no? También hay que evitar recargar combustible, ¿no? O en todo caso no hay que operar el HIF, el radar, mientras esté operando o recargando combustible, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, ya hemos hablado de esto. Muy bien. Bueno, pues no siempre que vayamos a usar alguna herramienta, tener cuidado pues de que se vaya a producir algún tipo de chispa, ¿no? Que puede pues causar una explosión, ¿no es cierto? Tener mucho cuidado, ¿correcto? Sí, hay que tener siempre mucho cuidado, ¿no? Que se vaya a producir algún tipo de chispa cuando estemos trabajando, por ejemplo, cerca a los tanques de combustible. Muy bien. Siempre que vayamos a utilizar pues algún equipo eléctrico o electrónico, esto tiene que ser aprobado, ¿verdad? Para uso pues por ejemplo, en los sistemas de combustible, ¿no? Eso es que hay que tener bastante cuidado. Bueno, asegúrese que la ventilación, que haya suficiente ventilación, ¿verdad? ¿Verdad? En el lugar de trabajo, ¿no? Por el tema de los vapores de combustible, ¿verdad? O de lo contrario, pues considérese un respirador, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se va a, por ejemplo, trabajar, ¿no? Dentro del tanque, ¿no? Tenemos que vaciar todo el combustible, ¿no? Y ventilar el tanque, ¿verdad? El tiempo suficiente, de acuerdo a lo que diga el manual, correcto. Y si es necesario que alguien entre, tiene que estar pues con todo su vestimenta adecuada, ¿verdad? Y tiene que también contar con su respirador, ¿no es cierto? Y el tanque de combustible tiene que estar ventilado, pues, ¿no? ¿No? Como son medidas de seguridad, pues, ¿no? Porque estás entrando a un ambiente donde los vapores de combustible te pueden causar algún tipo de daño, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí dice también esta parte. Muy bien, a ver, esta parte del sistema de combustible que tiene que ver con la seguridad en los tanques de combustible, ¿verdad? Digamos que se han elaborado pues unas normas, regulaciones, ¿verdad? ¿No es cierto? Que tienen que ver con la seguridad de los tanques de combustible. Por ejemplo, dice que debido a 3 explosiones que han ocurrido en el tanque de combustible, más o menos bueno, en esa fecha pues que han ocurrido, ¿no? 3 eventos de estos, como resultado de estas explosiones en el tanque de combustible, han habido 346 muertes, ¿verdad? Entonces esto digamos que despertó las alarmas de las entidades, pues, ¿no? En este caso las autoridades, ¿no? En este caso de los Estados Unidos, ¿verdad? El departamento, en este caso la FAA, ¿verdad? Ha introducido, dice, unas nuevas regulaciones para mejorar la seguridad de los tanques, ¿verdad? Estas regulaciones están relacionadas a la prevención de las fuentes de ignición dentro del tanque, ¿verdad? ¿No es cierto? De los aviones con certificado tipo actual, ¿verdad? Requiere que se realicen, ¿verdad? Una revisión al diseño y seguridad de, del sistema de combustible, ¿ya? ¿Sí? Básicamente esto
Eso es lo que requiere esta regulación, ¿verdad? La nueva regulación dice para prevenir las fuentes de ignición dentro de los tanques de combustible. Para eso se requiere que se revise el diseño y seguridad del sistema de combustible actual, ¿no es cierto? Entonces, para ese propósito, la FAA emitió, pues, o elaboró una regulación, ¿verdad? En este caso, pues, la FAA elaboró esta regulación que es la FAR 88, ¿no? La SFAR, la FAR especial, la 88, ¿verdad? Que da una descripción detallada del concepto del CDCCL, que es el Critical Design Configuration Control Limitation, ¿verdad? ¿No? La definición de este concepto, como se dice, está indicado en la FAR 88, ¿ya? Muy bien. Igualmente, la EASA, ¿verdad? Digamos de que la EASA dice, ellos han requerido que la FAR 88 sea parte de o se adicione a la parte 145, ¿sí? En el caso de la EASA, la FAR 88 dice que ellos han requerido que en su regulación, ¿verdad? Se agregue, ¿no? O se adicione la FAR 88 dentro de la parte 145, ¿verdad? También dentro de la parte M, que son requerimientos de mantenimiento, y la 147, que son centros de entrenamiento. Dice, para reforzar, dice, la aplicación de estas regulaciones, ¿verdad? Dice, esta parte dice, está intencionada para, dice, las características del diseño del tanque de combustible, ¿verdad? También está para una parte para mantenimiento, ¿ya? Dice de que este concepto del CDSCL es dice, requerimiento, ¿no? De limitación para preservar, dice, ¿no? Las características de prevención contra una fuente de ignición, ¿correcto? ¿Sí? Del diseño del sistema de combustible, ¿correcto? Que es necesario para prevenir, dice, la ocurrencia de una condición insegura, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las características que debe de tener el tanque de combustible, ¿verdad? En su diseño para prevenir cualquier ocurrencia, ¿no? De una fuente de ignición, ¿no es cierto? De prevenir alguna explosión, correcto, debido pues a una fuente de ignición que pueda haber dentro del tanque, ¿correcto? Muy bien. Dice, la función del CDCCL es para dar de instrucciones y para prevenir, dice, ¿verdad? Prevenir, prevenir dice prevenir, ¿verdad? Que digamos las características de la fuente de ignición, ¿verdad? Sean alteradas, ¿verdad? ¿O no? Que sean pues ¿no es cierto? Alteradas, ¿no? Ya sea debido a sean alteradas pues por una reparación o alguna acción de mantenimiento, ¿verdad? Durante un cambio de configuración. ¿Estamos? O sea que el tanque de combustible debe de conservar, ¿no es cierto?, esas características para prevenir una condición insegura, ¿verdad? ¿No? En las características para evitar pues que se vaya a presentar una situación de fuente de ignición. Dice las características, dice por ejemplo acá el fabricante, dice ha emitido un documento hacia los clientes dando una lista de todas las tareas de mantenimiento impactadas por el CDSCL, ¿correcto? Para Airbus este documento es llamado el Airworthiness Limitation y es adicionado a la Airworthiness Limitation sección parte 5, ¿no? Ahí están todas las
la lista de todas las tareas que son impactadas por este CDCCL, ¿ya? En este Airworthiness Limitation, así lo llamo, pues, para Airbus. Muy bien, estos ítems CDCCL están listados en el formato Airworthiness Limitation. Ahí está. Muy bien. Entonces dice, ¿no? El CDCCL es unos requerimientos de limitación, ¿no? Dice, para preservar, ¿no? Para preservar las características de prevención de fuentes de ignición críticas, ¿verdad? Del sistema de combustible, ¿no? En el diseño del sistema de combustible, que es necesario, ¿verdad? Para prevenir la ocurrencia de una condición inse- insegura, ¿ya? Pues ahí está, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de prevención, como dice aquí, ¿ya? De fuentes de ignición en los tanques, ¿no? Eh, ¿Verdad? Que se debe de tener ahí, ¿no es cierto? Del diseño del sistema de combustible, ¿verdad? Y que se deben de conservar, ¿correcto? Y se deben de mantener durante el mantenimiento, alteración, reparación, lo que se vaya a hacer, ¿verdad? Se debe tener especial cuidado, ¿correcto? De que no se altere, ¿no es cierto?, las características de diseño, de prevención, de fuente de ignición, ¿verdad?, en el tanque de combustible, ¿no es cierto? Entonces, todos los sites que se vean afectados están listados aquí en este documento, que es el Fuel Airworthiness Limitation, así lo llama. Dice y aquí, por ejemplo, ya nos da, nos da ya pues algo más claro, ¿verdad? Dice, el sistema de combustible del avión, dice, tiene por diseño un número de características que son, dice, intencionadas para proteger el sistema, ¿no? De alguna ignición inadvertida, ¿verdad? ¿No es cierto? Ejemplos de Airbus en el diseño del sistema de combustible, ¿verdad? Por ejemplo, Airbus en la fabricación de sus aviones, ¿no? Especialmente en lo que es los tanques de combustible, ¿verdad? ¿No? En el diseño, fabricación, han seguido, este, ¿cómo se llama? Todo lo indicado en la FAR 88, ¿verdad? ¿No? Específicamente lo que dice este documento, ¿cómo se llama? El CDCCL, ¿verdad? Todos los requerimientos que se deben de cumplir, que están indicados en el CDCCL. ¿Para qué? Para, dice, para, ¿cómo se dice? Prevenir, correcto, cualquier fuente de ignición en el tanque, ¿no? Que pudiera, pues, llevar a una condición insegura, correcto. Es así, por ejemplo, de que, por ejemplo, en el diseño, obedeciendo a esta regulación, ¿verdad? ¿No? Al concepto, ¿no es cierto? Que es el CSCL, ¿verdad? Es, por ejemplo, de que los arneses eléctricos en los tanques usan muy bajo voltaje, corriente de muy bajo voltaje, ¿correcto? ¿No? Menos de 5 voltios, ¿no? Y están bastante lejos de los equipos alrededores y de la estructura. Es decir, tienen un ruteo segregado, que es bastante separado, ¿verdad? De los equipos y de la propia estructura, ¿correcto? ¿Sí? Y manejan, como se dice, los arneses muy bajo, corriente de muy bajo voltaje. ¿Por qué? Porque acá dentro del tanque tenemos pues sensores, sensores pues que trabajan con energía eléctrica, ¿correcto? Por ejemplo, estos prof, ¿verdad? ¿No es cierto? Estos prof, pues, lógicamente, tienen aquí, trabajan con corriente eléctrica, como dice, con muy bajo voltaje, ¿verdad? Y el arnés está, dice, bastante separado de los equipos, equipamiento y estructura alrededor, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, eso es obedeciendo pues a lo que dice el SFAR 88. ¿Para qué? Prevenir cualquier posible fuente de ignición. ¿Estamos? ¿Sí? Prevenir cualquier posible fuente de ignición.
ignición, como se dice, ¿no? ¿Correcto? Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, aquí las bombas de combustible, por ejemplo, obedeciendo a la FAR 88, ¿verdad? En este caso, las bombas de combustible están dentro de un canister, por ejemplo, este es el canister, ¿no es cierto? ¿No? Y aquí dentro está pues la bomba de combustible, ¿no? Y este canister pues es lo bastante fuerte, ¿no? Para, digamos, pues contener, por ejemplo, que la bomba pueda por algún motivo reventar. Este canister pues está diseñado para poder contener a esa bomba que ha explotado, por decir algo, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Dicen, las bombas están instaladas en un canister, ¿no es cierto? Autocontenido explosivo, ¿no? Que va a poder contener, ¿no? Obedeciendo en este caso a la FAR 88. Y como estas bombas trabajan pues con mayor energía, 115 voltios dice, ¿verdad? O los arneses no pueden estar por dentro, pues, ¿no? Lo que se hace es rutearlo, ¿no? Están localizados debajo del ala, esto, por aquí es donde se hace pasar el arnés, ¿no? ¿No? Encima de estas tapas está el arnés, eso está fuera de los tanques, muy bien. ¿No? ¿Esto es qué cosa? Obedeciendo al CDCCL, ¿verdad? Critical Diseño, Configuration, Control Limitation, obedeciendo eso, ¿correcto? ¿Para qué? Para prevenir cualquier fuente de ignición, ¿no es cierto?, dentro del tanque, ¿verdad? Todos esos requerimientos, pues, están dentro de lo que es la SFAR 88, ¿no? Especialmente el CDCCL, ¿verdad? ¿Verdad? Y por lo tanto, eso es durante el diseño, eso es durante la fabricación, obedeciendo a qué cosa, obedeciendo a esos requerimientos, ¿no es cierto? A la SFAR 88, ¿correcto? Pero también durante el mantenimiento, ¿no? Cualquier alteración, reparación, ¿no? Y mantenimiento que se vaya a hacer en los tanques de combustible, ¿verdad? Cualquier ítem, ¿no? Dice este documento, dice de que se debe conservar las características de diseño. O sea, no por ningún motivo, pues, se puede, por ejemplo, el ruteo, ¿no? El ruteo dice que debe estar acá, por aquí, ¿verdad? Lo bastante separado, todo. Y acá también, ¿no? Debe estar, por ejemplo, este arnés que está dentro del tanque, debe estarlo bastante separado, ¿no? Corriente de muy bajo voltaje, ¿no es cierto? Evitar todas esas características se deben preservar, por ningún motivo se debe modificar, porque eso pudiese poner una posible fuente de ignición, ¿correcto? Entonces, todo eso está, ya sea durante la alteración, reparación, inspección, lo que fuese, ¿verdad? Nos toca hacer cualquier trabajo en el tanque, en el manual de mantenimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí va a hacer referencia al CDCCL. De acuerdo al CDCCL se tiene que hacer esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Eso está incluido dentro también del propio manual de mantenimiento, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea entonces que se tiene pues de este concepto que es la FAR 88, donde está pues definido el concepto de CDCCL, ¿verdad? Y que hay unas listas ahí, que son los reportes de release, ¿verdad? Donde están todas las listas de todos los equipos que están sujetos o no, digamos pues a este concepto de CDCCL, ¿correcto? Todo es con el propósito de que, ¿verdad? De que se mantengan las características de prevención de fuente de ignición, las características de diseño, ¿verdad? De prevención de fuente de ignición en el tanque de combustible. Ese es el propósito, ya sea durante una reparación, alteración, mantenimiento, lo que fuese, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y dónde lo vemos eso también? En el manual de mantenimiento. Cuando nos toca hacer alguna tarea, ¿verdad? En el tanque, si ese ítem tiene que ver con el CSCL, ahí va a estar indicado también, ¿no es cierto? En el AMM. Muy bien, entonces esta es una norma, pues, ¿no? La FC, la FAR 88, pues, ¿no? Que ahí estamos chequeando. Muy bien, caballeros, por aquí entonces ya estamos por hoy día, ¿ya? Mañana Dios me